Buenos días, qué bueno encontrarnos en este sábado, sábado de la tercera semana de Cuaresma. Seguimos avanzando en este itinerario hacia la Pascua, hacia la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y en este sábado tenemos en el corazón a la Santísima Virgen María. Como todos los sábados, le pedimos a ella que supo escuchar la palabra, que fue la madre del Verbo, que es la madre del Verbo y que nos lleva a escuchar a su Hijo, hagan lo que Él les diga. Pues escuchemos a Jesús y toda su enseñanza en la lección divina, lectura orante de este día. Primer momento, lectura del texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga y nos dé todo el entendimiento, la fuerza para acercarnos a esta palabra, que es la palabra de Dios, que tiene un mensaje para usted, para mí en este día. Y es el Espíritu el que nos mueve a entrar a lo más profundo del mensaje, a disponer el corazón y que esta palabra no pase más como algo de oídas, sino que sea un verdadero encuentro con Dios que transforma la vida. Por eso yo los invito a que tomen otra vez el texto, una segunda proclamación, lectura, otra tercera, con toda la disposición de la voz, de la visión, para que este mensaje cobre vida, pero también con una disposición del fondo del corazón. Que la íntima intención del alma sea hoy aprender a escuchar la voz de Dios y dejar que esa voz de Dios me haga reconocer qué me falta a mí, para encontrarme verdaderamente con Él todos los días de mi vida, para pedir perdón por mis pecados y para tener la plenitud que yo sé que solo en Dios puedo alcanzar. Y esto nos lo va dando el ejercicio diario de tomar la palabra. Nos va dando como un orden y un camino. Por eso miren todos los detalles de qué está hablando Jesús y por qué habló de ello. Porque algunos que se sentían seguros de sí mismos, ¿cuál era su actitud? ¿Cuáles los dos ejemplos que pone? Dos personajes. ¿Cuáles son las palabras, las actitudes de cada uno de ellos? ¿Y qué termina diciendo Jesús sobre la situación de ambos? ¿Cuál le agrada a Dios? ¿Qué oración agrada a Dios? ¿Cuál es el contenido de esta oración y cuál es el contenido de otra que no agrada tanto y no se justifica en términos de salvación? Qué bueno desmenuzar los versículos y todo el contenido. Segundo momento, meditación. Hoy Jesús, en este sábado de Cuaresma, nos trae una parábola. El Evangelio, según San Lucas, nos muestra cómo Jesús enseña la actitud de dos personajes que van a orar. Y esto lo dice, hay que ponernos en el contexto, porque unos se sentían justos, se tenían por justos, y estaban muy seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Es que Jesús no habló por hablar. Todo trae un contexto, todo trae un fondo, que se dio en la época de Jesús, pero que se sigue dando hoy, y que por eso es necesario y es vital estar atentos a esta enseñanza de Él. En estos tiempos también pasa lo que nos presenta Jesús en el ejemplo de dos personajes que están haciendo oración. Entonces, los dos subieron al templo. Contexto: templo de Jerusalén, lugar santísimo, santuario de Dios, lugar especial, donde iban todos los fervientes, creyentes israelitas a orar. Estaba la presencia de Dios,
estaba el lugar del Santo de los Santos, donde solo entraban los sacerdotes, pero los fieles y sobre todo los varones podían llegar hasta cierto espacio y hacer allí su oración. Y los dos son diversos. Si alguien los ve, pues sí, dos hijos de Dios, dos hombres que están orando. Pero aquí lo que pasa es que solo Dios conoce a profundidad las actitudes, las palabras y más que palabras, el trasfondo que hay en la vida de cada uno de ellos dos. Por eso Jesús muestra las frases y la actitud. Entonces, el primero, fariseo. El segundo, publicano, es decir, las antípodas, los extremos de unos que tenían una fama de santos porque eran separados, porque conocían la Torá, la ley, y creían que cumplían bien y que eran muy sigilosos en el encuentro con Dios, y otros que eran considerados pecadores porque efectivamente pues habían llevado un estilo de vida de robo, de desenfreno, muchos, de ser vendepatrias porque quitaban los recursos de los impuestos, mandaban a Roma, pero ellos se quedaban con otra parte en el bolsillo. Y entonces tenían un corazón amante del dinero y egoísta y llevado de un montón de situaciones, de vicios, entre otros. Es decir, los dos personajes muy distintos. Pero también su oración, como ellos mismos, es muy distinta. Entonces, el fariseo, erguido, así con la cara levantada, el pecho seguramente, como pavo real, perdónenme la expresión, así como sacando pecho. Como yo tan bueno, imagínate Dios, qué bueno que estés aquí conmigo porque soy muy bueno, entre otras palabras, porque decía así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Estaba mirando al personaje que estaba con él y en su interior es que este indigno que hace acá, yo soy el digno, yo no soy como ese. Y entonces la dinámica era una oración a Dios escuchando semejante soberbia, orgullo, de un hombre muy lleno de sí mismo. Y eso, tristemente, no todos los fariseos, pero en la gran mayoría terminaron por caer en como eran tan sigilosos en muchas cosas, filtraban la minucia, pero lo otro, que la misericordia y el amor se les olvidaba. Jesús por allá, lo hemos escuchado en los ayes de los fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos, etc. Muy conocedores, poco cumplidores en la misericordia y en el amor. Y entonces, pero ellos se creían muy buenos. Y entonces tenían la religión del mérito, lo hemos hablado algunas veces. Es que, mira Dios, es que yo soy tan bueno, me debes esta, mira, lleva la contabilidad este día, es este bien, y mírame, es que estoy muy, pues mi actuar es perfecto. Gracias porque me hiciste perfecto. Pero era más como es que me tienes que dar porque es que yo ya estoy dando más. Es más, aquí dice, perdón la de redundancia, ayuno 2 veces por semana. En el año había una invitación a ayunar el día del Yom Kippur y ellos 2 veces por semana. Pago el diezmo de todo lo que tengo, no había que pagar el diezmo de todo. Habían unos productos como el vino, el aceite, el mosto, y era el productor el que los pagaba, y estos puede que no fueran productores, y así todo pagaban de estos 3 y de otras minucias, que lo dirá Jesús también en otro evangelio. Es decir, mira, es que yo doy platica para el sostenimiento del tiempo, pago mi diezmo, es que me debes a mí porque es que soy demasiado bueno y cumplidor. Esa es la actitud de ese orgullo espiritual y de esta soberbia y pedancia, perdónenme la expresión. El publicano, en cambio, la otra actitud, un hombre que entra al templo con temblor y temor, podríamos decir, él sabe que ha actuado mal, eso está claro. Y ese es el principio de la conversión, reconoce el pecado, tanto que hemos hablado en estos días, homilías, lección divina, reconocimiento de pecado. Este tiempo de Cuaresma es para ello, y parte de esta meditación es reconocer nuestro pecado, nuestra limitación. Y entonces se quedaba atrás, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, ten compasión de este pecador. Como la oración del corazón que hemos hablado: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, ten compasión de mí, que soy pecador. Hay un reconocimiento, hay una verdad, no hay mentira, es verdad, es pecador. Y resulta que aquí la clave de el texto va en orden a reconocer que a Dios, estos orgullosos pedantes tan llenos de sí mismos, no se justifican delante de Él. Porque ¿qué va a poder entrar Dios en ellos si ya son tan buenos que
que no necesitan de Dios. Antes le exigen a Dios que Dios le pague a ellos por ser tan buenos. Pero hay otro que en humildad y postración, puede que no solo física, sino también del corazón, tiene un reconocimiento de pecado. Entonces Dios se justifica más fácil el pecador penitente que el orgulloso lleno de sí mismo, que se cree ya justificado. Y esa es una situación concreta, real, que se vivía en ese tiempo, pero es una situación que se presenta en todas las épocas y en todas las generaciones, porque está siempre la tentación de volverse muy cumplidores en el ámbito religioso, haciendo comparaciones y juicios a los demás, pero con un orgullo y una actitud de sobradez, casi como volviendo a caer en la contabilidad del mérito. Dios, me tienes que pagar esto y esto y esto. Y con esto no quiero decir que uno se tenga que esforzar y la libertad humana es una respuesta, porque Dios da y por generosidad y nos da más de lo que nos merecemos, hemos hablado, y espera una respuesta de nosotros. El problema es que estos fariseos volvieron su respuesta como una idolatría, porque es que yo soy tan bueno que me debes Dios, y resulta que Dios nos dará más siempre, siempre. Qué bueno que respondamos, pero la primera respuesta es de rodillas diciendo, soy pecador. Ese es el reconocimiento. Todos, hasta estos fariseos sí que estaban llenos de pecados. De hecho, en algún momento Jesús les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. La doble vida que también les denunció. Y eso sí, pues con sus vestimentas muy grandes y muy llamativas en el templo, mirando a los demás por encima del hombro. De hecho, aquí hay una palabra, es despreciaban a los demás. Despreciaban a los demás. Ayer escuchábamos que el camino para llegar a Dios es el amor al prójimo. Y en Dios no cabe el desprecio a nadie, ni la acepción de personas, por ninguna situación. Lógicamente hay situaciones de pecado que hacen daño a la iglesia y se hacen las correcciones fraternas, pero no cabe el desprecio, porque antes hay que mirarnos al interior, empezando por mí, cada uno de nosotros, es la invitación a mirar el interior. El publicano ni siquiera pensaba en el fariseo, sabía que ese fariseo lo iba a despreciar, solo pensaba en su pecado. Perdóname, que soy un pecador. Ni se atrevía a levantar la mirada al cielo. En cambio los otros casi como que miraban a Dios desde arriba, me tienes que pagar a mí. Tengamos cuidado, dos actitudes, dos personajes, dos oraciones que nacen del corazón, de un corazón contrito del publicano y del corazón henchido de sí mismo, lleno de una vanagloria personal como el del fariseo. Que esta cuaresma nos lleve a ustedes y a mí a mirar cuál es nuestro tipo de oración, y esta oración de este tiempo va cargada con este tono penitencial, Jesús, y ojalá siempre, pero en esta cuaresma estamos reconociendo el pecado. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Y lo vamos pasando en el rosario, en la camándula, y vamos haciendo de esta oración un reconocimiento y en humildad mejor, porque termina diciendo el Evangelio, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es la dinámica de Dios, diversa a la de los hombres. No mira las apariencias, Dios mira el corazón, nos dice en el libro de Samuel. Y entonces, ¿qué oración hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? Primer momento, reconocimiento, dolor de pecado, y ahí estaremos justificados. Y ahí es donde la salvación que Jesús ya nos dio cobra toda la vigencia. Nos dio muchísimo más. Hay que responder, sí, hay que esforzarse, sí, hay que tener méritos, pero no para que se vuelvan en una autocomplacencia y en una idolatría hacia nosotros, sino reconociendo que ante tanto amor hay que responder. Esa es la verdad y esa es la invitación. Pero no esto es de la contabilidad del mérito delante de Dios, no, es la santidad del humilde, el que se reconoce, el que se abaja. Si Dios, que es Dios, se hizo hombre y no hizo alarde de su categoría, entonces por el contrario, como uno de tantos, vivió y enseñó y tomó la cruz, y por esta cruz nos elevó a todos a la dignidad de hijos de Dios, pues cómo no seguir el ejemplo de Jesús, que es la humildad. Él no pecó, pero nosotros sí, y reconocemos nuestro pecado, y reconocemos todas las limitaciones, todas las faltas, y ese es el comienzo de la justificación, ese es el comienzo de esta salvación que Dios nos otorga. Con el fariseo Dios no hace nada, porque es que el fariseo no lo deja entrar, está tan lleno de sí mismo. Pues ¿qué hace Dios? Pues sí, muy bueno, pero en cambio el otro, Dios sabe que efectivamente pecó, pero es el principio de la conversión, es el principio de donde Dios puede entrar, y Dios entra y sana y modela un corazón que de ahí en adelante cambia, que sabe lo pecador que fue
y eso lo motiva a mejorar en Dios, a dar una respuesta, no para llenarse de sí mismo como el fariseo, sino para darle a Dios gracias todos los días. Ese es el ejemplo, por ejemplo, de Mateo, Leví, publicano, que siendo un hombre muy preparado en el mundo para negocios, y por eso le debemos a él inclusive la escritura de uno de los evangelios, es la tradición que dice que él escribió uno de los evangelios, pues puso todo su ser al servicio de la evangelización, seguramente siempre recordando que había sido muy indigno, y que era indigno de aquel llamado tan grande a ser una columna de la iglesia, y con su humildad llegó a ser lo que era. Y otros que eran los doctos fariseos terminaron lejos de Jesús, terminaron llevándole a la cruz, y este que era publicano, ejemplo Mateo, terminó siguiendo a Jesús, reconoció a Jesús. Dios pasó por el frente y dejó todo, él se levantó, dice, y lo siguió. En cambio los otros no vieron el paso de Dios. He ahí las diferencias, he ahí lo que puede pasar cuando estamos tan llenos de nosotros mismos que no vemos a Dios. Y el mundo de hoy, pues a esto que sea reconocimiento de pecado, esto de reconocer la culpa, eso le suena como de otra época, hasta como un problema psicológico. Y resulta que en la vida espiritual, el primer paso es reconocer la limitación delante de Dios, y ahí es donde Dios puede ser Dios, entrar y transformarnos. Hagamos oración. Gracias, Señor, por este sábado, esta riqueza que nos presentas en tu palabra. Mira nuestros corazones, Señor, hoy, todos los que hacemos esta lección divina, estamos delante de ti. Reconocemos nuestros pecados, nos sabemos limitados, te pedimos perdón. Enséñanos a tener la humildad de este publicano, a huirle a toda forma de vanagloria, de autojustificación por nuestras propias fuerzas, como lo creía el fariseo. Sabemos que nos has dado en cantidad mucho más de lo que nos merecemos, empezando por la vida de tu Hijo, el gran don de Jesucristo, que vino y tomó la condición humana para enseñarnos a mirar hacia ti y a caminar en tu presencia. Gracias por todo lo que nos das, has dado y nos das y nos darás. Gracias, Señor. No tenemos palabras para agradecerte ante tanta generosidad, este don inconmensurable de tu misericordia y de tu amor. Enséñanos a ser humildes, enséñanos a no vanagloriarnos, enséñanos a que en la humillación y el reconocimiento del pecado podremos recibir tu justificación y la salvación que ya nos diste en tu Hijo. Enséñanos a no despreciar a los demás, a valorar la lucha, la vida de cada uno de los hijos tuyos. Enséñanos a no tener acepción de personas, discriminaciones, sino a dar la vida y a reconocernos hijos tuyos como todos los demás hermanos. Enséñanos hoy, Santísima Virgen María, en este sábado, a esta humildad. Tú que eres la reina del cielo, la más grande, la perfecta en la gracia de Dios, has sido la esclava, la servidora. Que podamos hoy llenarnos de este espíritu de servicio tuyo. Tú que no cometiste pecado y así todo te hiciste la humilde sierva de Dios, pues nos enseñes a nosotros pecadores a reconocer nuestro pecado y a transformar nuestra vida. Amén. Cuarto momento, la acción. Pues qué bueno tener esta frase ahí en el corazón. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hagamos la oración hoy. Hagamos todos estos días la oración. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Y vamos repitiendo. Misericordia, misericordia. Reconozco mi pecado, Señor. Que todos los días podamos traer a nuestro corazón que somos necesitados de la misericordia de Dios. Y que reconozcamos si en nuestro corazón hay vanas glorias y autojustificaciones. Es que yo soy muy bueno con mis fuerzas. Reconozcamos si eso ha pasado para que verdaderamente abajemos el corazón, dispongamos la vida en Dios y nos transformemos realmente. Es un análisis de vida como el que nos enseña la palabra de Dios todos los días. Pero no dejemos de lado la oración. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy pecador. Y la otra pregunta es, ¿desprecio a los demás? ¿Hago acepción de personas? Aquí hay una actitud de este fariseo. Respondamos personalmente. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.